Vamos a hablar en esta ocasión, tomando como referencia inicial algunos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En Éfeso existía una iglesia preciosa, pero una iglesia que tenía que luchar mucho, porque Éfeso era un epicentro de idolatría muy fuerte, donde se honraba a diferentes dioses y diosas, y los cultos estaban cargadísimos de placeres mundanos, buscando la prosperidad, buscando una mejor vida. Hacían reuniones con todo tipo de prácticas, aun aquellas que por supuesto a Dios no le complacen. Cuando Pablo escribe a los efesios, les escribe para hacerles saber la calidad de personas que son ellos como hijos de Dios y la responsabilidad que tienen al vivir en una ciudad tan complicada como esta. La carta que fue escrita por el apóstol Pablo, afortunadamente, por el hecho de que habían personas muy dispuestas a servir y Pablo no poder llegar de manera personal a la ciudad, la envió con un servidor al cual la Biblia se refiere como alguien muy amado y como alguien muy fiel en el servicio. Pablo envió la carta con Tíquico para que en el siguiente domingo la carta fuese abierta y fuese leída para que todos atendieran el consejo apostólico. Me parece sumamente interesante que en el tiempo de Pablo hubiese personas o se hallaran personas con estas calidades de confiabilidad para llevar las cartas apostólicas y no hacer como de pronto muchos en alguna ocasión tratamos de abrir un sobre con técnicas como la vela, el humo y otras cosas, queriendo sacar lo que estaba adentro para leer por la curiosidad que teníamos. No sé si alguno de ustedes hizo alguna vez eso, que no estuvo bien, pero hay una curiosidad por saber lo privado. Tíquico, yo estoy seguro que no tuvo ese problema porque era fiel a la causa del Señor. Y cuando lleva la carta es leída con toda tranquilidad, nuevo el conocimiento para todos. Esta carta, según los expertos, los que han estudiado palabra a palabra, frase a frase, párrafo a párrafo y han sabido contextualizarlo en el hilo profético de Dios, le asignan de manera especial dijéramos así, un gran valor, una asignación de gran valor, y es que la carta está cargada, plagada de términos, de expresiones y enseñanzas que solo pueden ser determinadas como sublimes. Lo que quiero decir es que los historiadores, los exégetas, los estudiosos de la palabra han considerado que Éfeso es de los escritos más selectos, indudablemente inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Podría yo decirle, atreviéndome a expresar algo y no ajustándome a una exageración, cuando usted lee la carta a los Efesios, está pero muy muy cerca al corazón de Dios. Son las palabras más extraordinarias que uno puede leer en el Nuevo Testamento desde la manifestación del consejo apostólico. Por eso es que esta carta tiene también un alto valor con respecto a la doctrina y a la praxis, a la práctica. El apóstol Pablo se preocupó por establecer los fundamentos y también por mostrar cómo los fundamentos se pueden volver estilo de vida, un testimonio real en las personas que lo lean, en las personas que lo estudien y lo apliquen. A continuación voy a leer 3 pasajes. El primer pasaje, Efesios 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, está refiriéndose a Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El siguiente pasaje es Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice en el versículo 25, y termina diciendo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como sé que estuvo muy pendiente y muy concentrado en el texto que leímos, ya descubrió cuál es la frase que se repite, o cuál es la enseñanza o el fundamento que se repite en esos 3 versículos. ¿Qué es lo que Pablo reitera en esas 3 porciones que conocemos hoy así? Reitera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Reitera que la iglesia es el cuerpo que está ligado a esa cabeza. Lo que quiere decir que la cabeza y el cuerpo no se pueden separar. La cabeza y el cuerpo deben estar unidas en virtud de quién es Cristo Jesús. Entonces, pensando en esto, yo dije: voy a hablar sobre este tema porque es posible que los jóvenes, los adolescentes, los adultos y los mayores todavía no logren referenciar qué es la iglesia y quiénes la integran y cómo es su relación con respecto a Cristo como cabeza de ella. Quiero decirle entonces que en esta noche vamos a ser muy bendecidos, porque sabiendo que Cristo es la cabeza y sabiendo quién es la iglesia y quiénes la integran y su relación con Él, la vida nos será diferente, la vida será mejor. Estas 2 expresiones, debo decir, son coyunturales, o sea, no son un asunto que uno pueda tomarse el atrevimiento de decir no me importa. Estos 2 aspectos no son cualquier situación fundamental, son claves en nuestra fe. Nadie que sea cristiano puede decir: eso a mí no me compete, ni me interesa, ni me importa. El hecho de que Cristo sea cabeza y la iglesia el cuerpo es más importante de lo que pensamos. Lo segundo que debo expresar es que estas 2 expresiones fundamentales son transversales a nuestro contenido de fe. Si nosotros no entendemos esto, no viviremos bien como iglesia. Si no comprendemos esta razón fundamental establecida por Pablo, difícilmente como iglesia podemos expresar el propósito que Dios nos entregó. Es tan importante el concepto de ser cabeza y ser cuerpo de Cristo para la iglesia, que se coloca en el escenario terrenal una responsabilidad a los esposos para manifestar esta verdad espiritual. En otras palabras, si alguien quiere entender quién es Cristo para la iglesia, mire cómo es el esposo y la esposa. Mire cómo se relacionan ellos y usted sabrá que entienden lo que es el misterio de la unidad y de la forma en que Dios dirige la iglesia suya. Me parece que el Señor se jugó una carta demasiado importante con muchos de nosotros, porque muchos de nosotros no tenemos presente eso. Nosotros vemos hogares sin cabeza. Nosotros vemos hogares con cabezas femeninas, no masculinas. Nosotros vemos matrimonios que el esposo es el cuerpo y ella es quien dirige.
Y sea lo que usted piense o lo que yo piense que es bueno o malo, queda sin bases cuando uno analiza textos como estos. Es más, y debo confesarles algo, yo tuve un excelente pastor y lo sigo teniendo, y nos enseñó los preliminares cuando decidimos con Yaní casarnos. Pero este texto en especial no lo analizamos. Creo que las personas que van al altar deberían primero entender que se van a involucrar en un nivel de responsabilidad muy alto. Porque si usted mira a cualquier esposa, ella representa la alegría de la iglesia, como estar sujeta a Cristo, estando sujeta al esposo. Pero a veces uno encuentra esposas amargadas y esposas llenas de todo menos de propósitos excelsos. No hablan bien de su pareja, siempre están hablando mal. Eso es un mal testimonio para el mundo, porque la esposa debe manifestar la gracia que tiene la iglesia con Cristo Jesús. Y lo mismo esposos que están como aburridos, que no encuentran ni ton ni son en este sentido de estar con alguien porque su esposa quiere gobernar, cuando Dios no le dio ese privilegio a ella. Le dio un privilegio más grande: acompañar, cogobernar, ayudar a la persona que tiene la responsabilidad con el Señor. Entonces vemos que el Señor se jugó una carta demasiado importante con nosotros. Y es posible, y digo esto con mucho respeto, que muchos de nosotros no estemos dando el mejor ejemplo en este sentido. No estemos trabajando correctamente lo que el fundamento nos enseña. Esto lo podemos aplicar a las empresas. En las empresas hay una cabeza. En las empresas hay un cuerpo de empleados. Cabeza y cuerpo tienen que estar unidos por un propósito. Esto lo encontramos en cualquier escenario, pero especialmente en el matrimonio. Los hijos tienen que aprender quién es cabeza y quién es cuerpo. Por eso es que los hijos, cuando solo buscan a la mamá para consultarle y tener opiniones solamente femeninas, el hijo está haciendo un trabajo incorrecto. El hijo debe entender que la cabeza es el padre. Esto no es tan fácil de decir amén uno, yo sé. ¿Ve? Entonces, pero necesitamos entender lo que la palabra enseña. Por eso es que es importante entender que Cristo es ¿qué? ¿Cristo es qué? ¿Cristo es qué? Y la iglesia es su cuerpo. Así que bienvenidos al tema. Debo entonces expresar con respecto a Cristo como cabeza y a la iglesia como cuerpo algunos asuntos que son importantes. Voy a hablar de Cristo como cabeza de tres aspectos, de tantos que hay, que me parece son fundamentales para el tema que trabajo hoy. Voy a hablar de Cristo como persona llena de autoridad como cabeza. Voy a hablar de Cristo como soberano como cabeza. Y voy a hablar de Cristo como la persona que dirige desde la cabeza a la iglesia. Bien, cuando se está mencionando la autoridad de Cristo como cabeza, debemos tener en cuenta que Cristo es libre de actuar y también es libre para actuar. ¿Por qué Cristo es libre de actuar y para actuar? Porque Cristo en muchos de los episodios de nuestra vida no nos consulta si nos parece bien o mal. Porque nuestra forma de ver la vida muchas veces no corresponde a la manera como Dios la ve. Cristo como cabeza es libre, libre. Por eso el Señor no te va a decir a ti: ¿qué piensas tú si me sirves? Yo le voy a decir: ay, no, disculpa, estoy ocupado, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, estoy estudiando, Siempre le vamos a decir al Señor no. ¿Y qué piensas tú si de pronto yo te llamo para ministrar? No, menos los domingos. Los domingos yo tengo campeonato 1, campeonato 2, campeonato 3, campeonato 4. Tengo que ir al río, tengo que ir a piscina, conmigo no cuento. Yo te sirvo si de pronto los sábados. De pronto. El Señor no va a preguntarte eso porque tú le vas a sacar el cuerpo.
el espíritu del pescado estará en ti y en mí, resbalosos hasta más no poder, no le vamos a salir de las manos. ¿Ve? Entonces Él va a actuar libremente, así que no esperes que Él te pida permiso en lo que Él tiene que hacer en tu vida. Doy gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por eso. Damos alabanza a Dios por eso. Él tiene autoridad. En segundo lugar, Él es soberano. El pastor Ever cantaba un himno hace un momento con el grupo que habla de Dios soberano. ¿Qué es la soberanía? De hecho, una expresión que escuchamos mucho en estos días, producto de una reunión que han tenido los presidentes y sus representantes en Nueva York, si no estoy mal, en la reunión de las Naciones Unidas. Venezuela es soberana, Colombia es soberana, Estados Unidos, escuchamos eso. O sea que el término soberano nos es muy común con respecto a los hombres que lideran las naciones y hablan de que su Estado es soberano. Y en esa perspectiva nadie tiene que intervenir, nadie tiene que meterse. Y cuando alguien afecta la soberanía, tiene derecho esa nación a defenderse con sus armas o a usar los métodos para exigir respeto. Eso lo conocemos desde esa forma. Por eso es que cuando en las noticias escuchamos este término, o de pronto usted escucha algunos programas informativos de contenido y de opinión, usted puede notar que ellos se refieren a la soberanía de los estados desde el sentido de que la soberanía es el último escalafón. No hay otro más alto que tenga que ver con el poder. Más arriba de la soberanía no hay nada desde el punto de vista humano terrenal. Lo soberano es lo más alto, es lo más encumbrado con respecto al poder. Por eso nada debe tocar eso. Nada debe vulnerar eso. Es el último peldaño, escalafón sobre dirección. No hay algo más arriba que lo soberano según el concepto de los hombres. Por eso es que quien es soberano se siente exclusivo en ese pedazo de tierra o con respecto a esas personas que están bajo su gobierno. Por eso es que el soberano, note, se siente omnicompetente, o sea, capacitado para resolver el problema de toda la humanidad que está presente en ese territorio. Por eso es que el soberano se siente omnicomprensivo, o sea que todo lo comprende y todo lo entiende. La pobreza lo entiende, la escasez lo entiende, la necesidad extrema lo entiende. Ese es el concepto que se maneja desde el gobierno. Pero cuando uno mira la palabra, uno nota que los que gobiernan le tomaron prestado eso a Dios. Porque ciertamente no hay un escalafón más alto que la soberanía de Dios. Dios lo llena todo en ese sentido. Y Cristo su Hijo está ahí precisamente para ejecutar la soberanía. Así que cuando el enemigo se quiera meter contigo, Dios entra a defenderte. Así que cuando Dios quiera, escucha, defenderte con ahínco, es porque algo o alguien está interfiriendo con tu tranquilidad y con tu, digámoslo así, estabilidad espiritual. Si hay alguien exclusivo, es Jesús. Si hay alguien omnicompetente, es Cristo. Si hay alguien omnicomprensivo, es Cristo. Cristo es el soberano. Por eso Él es cabeza. Y por eso Él no va a hacerte daño dirigiéndote. Por eso Él no te va a lastimar mientras te dirige. El hecho de que Cristo sea la cabeza nos da a nosotros tranquilidad de que todo lo que Él haga redundará en bienestar para nosotros que estamos bajo su cuidado. El soberano está seguro de la gente que dirige, porque la gente, dentro del concepto de la soberanía, vio al soberano como la respuesta a su necesidad en todo el sentido de la palabra. Por eso las personas que están en el ámbito de la soberanía decidieron, óigalo bien, decidieron someterse al soberano, decidieron someter su voluntad.
Por eso es que usted escucha en muchas manifestaciones informativas, por ejemplo, muchos cubanos que hablan del sistema de una manera como si fuera lo mejor que les hubiese pasado. Aunque sea de locura, ellos dicen: lo mejor que nos pasó fue el señor Fidel y todo lo que conlleva. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos pensaron que en él residía toda la respuesta y sometieron su voluntad. Por eso cuando él dijo: solo hay carne este día, solo hay pan este día, solo hay un par de zapatos este día, o todo lo que se manifiesta así, la gente aplaudió, porque según ellos lo que él decidía era lo mejor para ellos. Pero el hombre es hombre, y el hombre no es completo si no tiene a Dios. Es imperfecto sin Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, cuando se habla de Cristo es diferente. Cristo, nuestro Salvador, sí está completo y Él tiene la respuesta para nosotros. Por eso nosotros debemos someter nuestra voluntad a Cristo. Por eso nosotros, sin miedo, sin reserva, debemos someter nuestra vida a Cristo, porque Él sí sabrá regir nuestros destinos, porque Él sí sabrá administrar nuestros tiempos, porque Él sí sabrá proveernos de todo lo que necesitamos. Desde la fe veremos la gloria de Dios manifestarse. Cristo merece que la iglesia se le rinda. Por eso el cuerpo le obedece. Por eso el cuerpo no resiste a la dirección de Cristo. Por eso el cuerpo no renuncia a tener a Cristo como cabeza. Por eso el cuerpo decide complacer a aquel que es soberano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora déjeme decirle algo importante. El soberano, Él mismo, no puede ser malo con aquellos que se sometieron a Él. Su esencia no lo permite. Dios es bueno y justo. Por eso Él solo sabrá darle buenas cosas a quienes son dirigidos por Él. Por eso yo me gozo de ser cristiano. Por eso me alegro de ser un hijo de Dios. Por eso me regocijo en haberle rendido mi voluntad a Él. Por eso yo no me arrepiento de estos 31 años de estar caminando con el Señor, porque Él es quien reina y gobierna nuestra vida. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Lo tercero tiene que ver con la dirección. Las indicaciones de Cristo a la iglesia para alcanzar las metas son indicaciones poderosas. La palabra nos enseña en uno de los libros proféticos más emotivos que Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. Dice que tiene pensamientos de bien para nosotros. Por eso a Dios hay que conocerlo ahora que se puede. Aleluya. Eso quiere decir que a nosotros no nos irá mal con el Señor como cabeza de nuestra vida. Si Él nos dirige, nos va bien. Si Él nos dirige, seremos bendecidos. Es más, les dije el domingo pasado que el Señor ya nos bendijo con una bendición espiritual para todo. El Señor nos levanta de manera extraordinaria. Y de pronto usted, que es juicioso en su pensamiento, dice: bueno, y si morimos. Mire, es tan poderosa la provisión de Dios que dice que el que creyó, aunque esté muerto, no dejará de vivir. Vivirá para siempre. Aleluya. El soberano hasta proveyó para la eternidad. Tú y yo no seremos avergonzados por creer en Él. Tú y yo no estaremos desprovistos de su riqueza espiritual por haber creído en Él. Felicita al que está al lado tuyo y dile: hombre, te felicito. La mejor decisión fue someterte al soberano. Al soberano, al soberano. Te felicito. La mejor decisión fue haber buscado del Señor. Aleluya. Ahora, con respecto a la iglesia, hay algo importante. En Efesios 1, 22 y 23 dice que la iglesia es su cuerpo. Mucha atención acá. La iglesia es su cuerpo. Y dice claramente que ese cuerpo es la plenitud de Cristo. En otras palabras, la iglesia es la que le muestra al mundo quién es el Salvador. La iglesia es la que le muestra al mundo quién es Jesús. Por eso, con todo el respeto, y perdóneme si soy un poco atrevido, no espere que Jesús
se le aparezca en un buñuelo, en un pocillo con chocolate y café. No espere que Dios se le presente en un ladrillo, o Cristo se le presente allí, o Cristo se le aparezca en un árbol, en su follaje o en su tallo, bueno, ahí en el árbol. No espere que Él se le aparezca por allá en una piedra. No estamos para eso. Que Dios es soberano y puede hablarle a través de un animal, seguro les está hablando a través de uno. No importa, eso no hay problema, no hay problema. Escúcheme bien, no hay problema. Lo que quiero decirles, no crea eso, porque el Señor no habla así. El Señor habla a través de la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo. En otras palabras, la iglesia es la que muestra que hay un Salvador, la que muestra que hay un Redentor. Si Cristo necesita hablarle al mundo, le hablará por la iglesia. Para eso hay profetas. Si Cristo necesita consolar al mundo, levantará a los consejeros para consolar al mundo. Usted de pronto que lee muchas noticias y le pone cuidado, sabe que ha habido pastores que han sido levantados para ministrar en situaciones geopolíticas, personas que han ido a países en problema y han sido mediadores. Esos mediadores son pastores. Muchos de los nuestros han estado allí representando a Cristo con una palabra de parte de la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo. La gente ve a Cristo hermoso cuando ve la iglesia. Lo mismo es con las parejas. Cuando usted ve una esposa hermosa, y no tanto en lo físico, hermosa en su vida, su estilo de vida, quiere decir que es la plenitud de su esposo. No, pero yo pensé que las mujeres iban a decir amén. Están calladas las mujeres. Por eso cuando una mujer habla bien de su marido, el mundo sabe, oye, quien la gobierna es un buen gobernante. Pero si la mujer bien, ese marido que me tocó, si hubiera sabido para escoger otro, igual te vas a equivocar si no tienes a Cristo. Cuando la mujer no habla bien de su marido, en público, porque lo malo háblelo a Cristo. ¿Qué gana con decirle al mundo? A menos que le esté golpeando y lo esté maltratando, pues vaya a las leyes. Pero en condiciones normales, usted tiene que saber que la identidad del que gobierna está en el cuerpo, que es su plenitud. Vea, así sencillo, nos guste o no, así está en la palabra. No hay nada que hacer. Por eso los solteros que piensan casarse tienen que analizar esto. Una persona que se casa y a los 3 meses quiere irse para la casa porque no encontró que el ángel de luz era un ángel de oscuridad. Ahí ya está diciendo, no, esto está mal. Aquí no hay una manifestación de lo que Dios establece. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia muestra a Jesús. La iglesia hace oír la voz de Cristo. Si hay necesidad, la iglesia sirve y se presta para el servicio, porque es Cristo mismo a través de ella. Por eso milagros habrá a través de la iglesia. Prodigios habrá a través de la iglesia. Ahí está el misterio de lo que estoy queriendo decir. Pero para que todo eso suceda, cabeza y cuerpo tienen que estar unidos. No puede estar la cabeza y el cuerpo por un lado, como una de esas películas que el tipo tiene la cabeza acá y el cuerpo por aparte. No, cabeza y cuerpo están unidos. El cuerpo necesita de la cabeza. La cabeza necesita del cuerpo. Los dos se necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros, los creyentes. La iglesia de Cristo tiene cabeza en Cristo. La iglesia de Cristo no son templos. La iglesia de Cristo son los creyentes que están regados por todo el mundo.
Personas de toda raza, de toda lengua, de todo color de piel, son los creyentes de la iglesia. Cuando estamos aquí, esto es una congregación y un templo donde congregan creyentes del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia de Cristo puede sentirse confiada de que Cristo no le fallará. Una congregación puede experimentar en algún momento la falla de uno de los que dirigen o de muchos de los que es diferente. Por eso la iglesia de Cristo no pierde teniendo a Cristo como cabeza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Alabo al Señor y bendigo al Señor por eso. Glorifico a Dios.